¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Sergio Aguayo. Yo voy a desarrollar lo que corresponde al ítem 2 de la cátedra de Taller de Habilidades Directivas dictado por la profesora Priscila Natalia Alcaíno Reiter, en donde nos pregunta o nos hace dos preguntas y nosotros tenemos que dar el desarrollo y las respuestas de estas. La primera dice: explique claramente qué es el conflicto y cuáles son sus causas. Todas estas respuestas se sacan efectivamente de las materias que nos pasó la profesora Priscila. La respuesta la doy a continuación. El conflicto dice relación con aquellas diferencias incompatibles percibidas como resultado de alguna forma de interferencia u oposición. Estas diferencias son las que generan conflictos. También, en otras palabras, un conflicto es un proceso que se origina cuando una persona percibe que la otra ha frustrado alguno de sus objetivos o intereses. Por lo tanto, el conflicto se produce ante actos incompatibles. Existen diferentes perspectivas con respecto al conflicto. Tenemos un punto de vista tradicional del conflicto, que habla de que el conflicto debe evitarse ya que es nocivo y por lo tanto tendrá una influencia negativa dentro de la organización. Generalmente esto es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Pero haciendo un análisis más intenso de esto, también hay un punto de vista de las relaciones humanas, que no es menos cierto. El conflicto es el resultado natural e inevitable, por lo tanto no es negativo, sino que contribuye al desempeño de la organización. Esto se funda a que tenemos que tener la capacidad de solucionar nuestros problemas en la organización, en un grupo de personas. Tenemos otro punto de vista también, que es el interaccionista del conflicto. Es el punto de vista interaccionista del conflicto, que plantea que cierta cantidad de conflicto es necesaria para que una organización funcione efectivamente, ¿verdad? Ahora, la pregunta que nos hace la profesora es que expliquemos los conflictos y cuáles son sus causas. Pero hay diferentes tipos de conflictos que yo también los quiero pronunciar. Estamos hablando de los conflictos de procedimientos. Estos son muy recurrentes dentro de las organizaciones, ya que se da cuando la empresa es excesivamente burocratizada y surgen problemas con los procedimientos, ¿verdad?, establecidos. Es decir, por la falta de las normas claras en el manejo de algunas situaciones. Tenemos conflictos de jerarquías, también llamado de autoridad, en donde el reparto y especificaciones de funciones en los puestos de trabajo no cuentan con el acuerdo de todos. El tener que tomar decisiones ante la ausencia del responsable jerárquico provoca también conflictos de jerarquía. Hay conflictos de conocimiento que muchas veces esto es, entre comillas, común, ¿ya? Y lo explico por qué. Se produce cuando los individuos no cuentan con los conocimientos adecuados para desarrollar ciertas tareas. En la selección de personal a veces cometemos algunos errores como esto, y la selección no arroja efectivamente si esta persona está con los conocimientos, es competente para tal o cual cargo, ¿ya? Lo que produce también conflicto de la persona, como la frustración por el no saber. Y acá se produce también otro movimiento, que son aquellas personas que intervienen y que no les corresponden esas tareas. Tenemos conflictos tecnológicos, y estos conflictos tecnológicos se refieren a la necesidad de minimizar el desfase tecnológico que se produce. O sea, vale decir, las actualizaciones informáticas originan la necesidad de estar al día. Otro de los conflictos que son comunes son conflictos de habilidades sociales. Las habilidades sociales son primordiales para mantener una relación interpersonal fluida y asertiva. Es por eso que las organizaciones deben estar atentas ante la falta de estas habilidades. Hay también o existen conflictos grupales.
estos conflictos aparecen cuando hay envidias, competencias o incluso el rumor, ¿verdad? Que también lo hemos visto en el transcurso de la semana. Y estos rumores, por ejemplo, estos rumores tienen un mecanismo de expansión. También existen los conflictos personales, que se refieren a aquellos problemas que arrastra el individuo o uno como trabajador, ¿verdad? Como el índole familiar o la incomodidad del puesto de trabajo, etcétera. Todos estos conflictos pueden existir en una organización, todos los que he nombrado, porque la función del directivo entonces estará en causar hacia la resolución de estos conflictos. La pregunta dice cuáles son las causas de los conflictos. Ahora hablo de las causas de los conflictos. Una de las causas, fuertemente, es el entorno que rodea un conflicto. Este entorno puede ser de naturaleza interna, ¿verdad? El cual se asocia a la persona. Y de naturaleza externa, que se asocia a un contexto sociocultural del individuo o de la organización. A la hora de conocer las causas del conflicto, tenemos que analizar los factores internos, que son los que se deben considerar en primera instancia, ¿verdad? Los factores internos. Estos son la lucha por competir, el poder por ascender, las relaciones con los compañeros de trabajos, las personas, las estructuras jerárquicas dentro de esta organización y la autoridad. Una vez que el conflicto ha sido aislado, desechándose las causas internas, se podrá también analizar entonces desde el punto de vista externo. ¿Y cuáles son los factores externos? La política de la empresa, las competencias existentes en el mercado, el estado de la tecnología interna, el estado de la tecnología de la empresa y los cambios sociales. Esa entonces es la respuesta a la pregunta número 1 de esta cátedra. Doy paso a la pregunta número 2, que nos pide explicar claramente qué es la negociación y describa cada una de sus fases. Bueno, doy como respuesta entonces a esta pregunta que la negociación es el proceso mediante las partes tienen distintos intereses, dialogan, intercambian propuestas hasta contribuir a un acuerdo beneficioso para todos. Por lo tanto, la negociación tiene la voluntad de encontrar una solución satisfactoria a cada una de las partes que enfrentan el conflicto, es decir, busca obtener el mejor beneficio para estas. Cuando hablamos para esta, es para ambas partes. Ahora, el negociador debe ser una persona o debe ser estratégico, asertivo, proactivo, sincero, flexible y con ideas claras para saber anticiparse a futuros escenarios dentro de estos conflictos. Además, debe aprender a distinguir entre las personas y los problemas, retroalimentar, preguntar, etc. Para poder negociar se debe tener en cuenta algunos aspectos como el saber cuáles son los objetivos de las metas a alcanzar, hasta dónde se puede ceder, y también será importante la preparación de esta negociación para poder salir airosos. Dentro de las pautas de la negociación es necesario, como punto número 1, repasar lo ocurrido, cómo fue la negociación con la parte. 2, qué se está negociando y qué se puede negociar. 3, los objetivos claros. 4, planificar concesiones, en qué se está dispuesto a ceder y en qué medida. 5, estrategia clara. Y 6, entrenamiento. Si se prepara la negociación, se mejora el escenario para el logro óptimo de los objetivos. También en esta pregunta, en la pregunta número 2, nos pide que expliquemos cuáles son las causas de los conflictos.
Pregunta número 2. ¿Cuáles son las fases de la negociación? ¿Ya? Las fases de la negociación. Bueno, tenemos que decir lo siguiente, que las habilidades negociadoras es importantísima, es súper importante para el éxito o fracaso de la negociación, por lo cual se estructura en diferentes etapas con ciertas habilidades interpersonales. Dentro de las fases tenemos la preparación, que esta habla de que se debe plantear y definir la estrategia o ser estrategia. ¿Ya? Tenemos la discusión, que hay que saber escuchar y transmitir el mensaje. Tenemos las señales, que es súper importante. Se debe identificar los mensajes verbales, los físicos, la actitud de las personas que tenemos en la mesa dentro de la negociación. Las propuestas, claridad de análisis y vender muy bien la propuesta. El intercambio, establecer alcances, recibir y dar información. ¿Ya? Recibir información y también nosotros dar información. El cierre se requiere de creatividad para cerrar esta negociación. Y los acuerdos. El acuerdo, aquí hay que ser muy estratega para llegar a concluir estos acuerdos. Ahora, es importante destacar que durante todo el proceso se requerirá ser estratega, y estar bien informado para lograr una buena negociación. Ahora, dentro de las negociaciones, que aquí me estoy alargando un poco más, tenemos la negociación distributiva. Con esta negociación una parte gana en la medida que la otra pierde o realiza concesiones. Tenemos una negociación integradora, que habla que con esta negociación las dos partes se ponen de acuerdo en una solución satisfactoria para ambas. Y tenemos una negociación colectiva que habla de que se realiza entre directivos y un grupo de trabajadores, como pueden ser algunos gremios y algunos sindicatos. Bueno, para mí fue un placer haber dado curso a esta cátedra. Dado curso, me refiero a haberla estudiado con nuestra profesora. Fue muy enriquecedora y le agradezco por eso. Así que muchas gracias. Hasta luego.